Bueno, un abrazo para todos, bendiciones, espero que se encuentren supremamente bien. Los saludamos desde Cerequinos, Colombia, con un gran espacio que vamos a tener el día de hoy y de verdad que nos complace mucho y nos sentimos supremamente orgullosos con la persona que hoy nos va a acompañar y es el maestro Oscar Scarpati. La verdad que para nosotros es un total honor tenerlo aquí entre nosotros y con nosotros y visualizando el cómo poder estar con él aquí en Colombia, aprendiendo de él, absorbiendo todos sus conceptos, todo su conocimiento y toda esta experiencia maravillosa que le ha traído el estar de la mano con los caballos. Así que muy atentos porque lo que vamos a escuchar el día de hoy y vamos a estar el día de hoy va a ser supremamente productivo y de mucha valía para todos los amantes del caballo y todos los que queremos estar en torno al caballo con todos los parámetros de bienestar. Así que muy atentos. Bueno, y como lo prometido es deuda, aquí estamos en este momento con este maestro de maestros, una persona que de verdad es totalmente inspiradora para muchas personas que estamos alrededor del caballo y los que queremos de verdad hacer las cosas bien hechas desde el punto de vista del bienestar. Hoy nos encontramos con el maestro Oscar Scarpati y su acompañante Manuel, que desde México nos van a contar muchas cositas importantes y nos van a inspirar para poder seguir en este camino tan bonito y tan maravilloso como el mundo del caballo. Así que vamos a iniciar, maestro Oscar. Manuel, bienvenidos a Cerequinos. De verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es para nosotros un honor y un orgullo tenerlos aquí entre nosotros. Bueno, lo agradecimos somos nosotros porque es una excelente oportunidad más para seguir haciendo docencia en la educación del caballo. Para nosotros es un verdadero placer y un acto de justicia para el mejor trato del caballo y venimos a aportar un poquito nuestro conocimiento y nuestra pasión con vuestro auditorio de caballos, apasionados por el caballo. Manuel, muchas gracias también por estar aquí, hombre. Sí, no, al contrario, muchas gracias por la invitación y un honor para mí ser el puente entre la Doma India Scarpati, tanto como México, y bueno, para ahora contigo, mi querido Johan. Hoy se encuentran en México porque ¿ese es su asentamiento o están en temas pedagógicos? No, no, ahora ellos están dando unos cursos acá en México, dieron un curso y capacitaciones con gente acá en el mismo país. Vamos a estar hasta julio, digo, van a estar. El 9 de julio regresan para Argentina, que es la sede central de ellos, y yo me quedo acá en México, cuidando, siguiendo con la difusión y el trabajo de la Doma India acá en el Qué país. bueno, qué bueno. Y para entrar ahí como en materia, el maestro Oscar habló en esas primeras palabras del tema de pedagogía. Yo soy un pedagogo, soy educador, he sido educador universitario, profesor en varias instituciones universitarias aquí en mi país y veo que el tema del caballo le hace falta mucho eso, le hace falta el tema de pedagogía, le hace falta el tema de academia. Y qué bueno, maestro, que usted lo toca, porque quisiéramos como ahondar un poco más en ello y decirle para usted qué significa el caballo como tal y cómo podemos nosotros llevar el caballo a esas esferas académicas, maestro. Bueno, mi concepto del caballo o del niño, en el concepto de ayudar a aprender haciendo, de la pedagogía, de cómo puede aprender otro, ya sea un caballo o un niño, es teniendo la sensibilidad y la disposición y el compromiso de que el otro aprenda sin obligar, sino persuadiendo. Lo que llamo educar. Educar es ayudar a aprender, no solo enseñar. ¿Y qué quiere decir ayudar a aprender haciendo desde nuestra perspectiva educativa? Que le tenemos que facilitar al caballo al máximo cualquier cosa que nosotros pretendamos que él aprenda. Entonces tenemos que tener paciencia, sensibilidad, cuidado, una excelente explicación
clara para que el caballo tenga una respuesta clara. Eso necesita de cuestiones fundamentales psicológicas, que es la estabilidad emocional de un caballo. ¿Y cómo se logra la estabilidad emocional de un caballo? Siendo cautos, siendo sensibles, siendo prudentes y siendo muy pacientes en saber que la fragilidad psicológica de un caballo depende de nuestro accionar, de nuestro lenguaje corporal, de nuestro estado mental. Excelente, maestro. Y yo, pues, indagando un poco, pues, como de su historia, porque he sido un gran seguidor suyo y he leído muchas cosas de su parte y he visto como los videos. Todo eso que usted nos cuenta ahorita parte de una cultura en la cual usted hizo, pues, como parte hace muchos años y es la cultura Ranquel, si no estoy mal. Cuéntenos un poco qué significa esa cultura para usted y de dónde viene eso. Bueno, en realidad la cultura Ranquel era de una de las tribus que vivían en nuestro país, en mi provincia, de las cuales forma parte mi abuelo, don Cristóbal Luna, un indio Ranquel puro, de una cultura y de una filosofía absolutamente ecuánime, sabia, sabia de sabiduría, sabia de filosofía, sabia de costumbres y sabia de educación de sus hijos. Entonces, mi abuelo me enseñó a percibir al caballo, a contemplar el caballo, a meterme en su propia alma. Él me decía desde niño que si uno no le mostraba el alma al caballo, el caballo jamás le hubiera podido mostrar la suya, lo cual implica que era una compenetración simbiótica con el alma del caballo. Por eso le puse al libro que escribí Mi alma de caballo, porque si uno no siente y piensa como caballo, es muy difícil comprenderlo y entenderlo. Totalmente. Ya que toca el tema de don Cristóbal, yo sí tengo que preguntarle a usted, don Oscar, maestro, ¿qué significa don Cristóbal para usted, para su vida? Bueno, mi abuelo, don Cristóbal Luna, este indio sabio de sabiduría de vida y de perdón y de paciencia, era mi abuelo, mi guía, quien me conectó con el caballo, con la naturaleza, con la contemplación, con la paz interior, con esa filosofía autóctona basada en siglos de experiencia, en la cual yo pude beber de esa vertiente pura, porque mi abuelo nace en 1866 y muere en 1968. Yo tuve el privilegio de pasar 21 años con él, aprendiendo de la vida, de la paciencia, de la comprensión, de la tolerancia y de la aceptación. Él me enseñó que la vida no es lo que uno quiere, sino que es la vida, y lo cual hay que aceptar las condiciones de la vida, ir creando con humildad las condiciones que uno pretende en la convivencia con otro. Y en la convivencia con otro también está el caballo. Y la convivencia es compartir la vida con otro, con objetivos de comprensión, de tolerancia y de entendimiento mutuo en una perspectiva absolutamente solidaria. Maestro, tocó una palabra fundamental que es la humildad. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que apalancarnos desde la naturaleza del caballo para poder entenderlo de mejor manera y poder hacer un buen binomio con él. ¿Qué tanto se necesita esa humildad para poder hacer relación con el caballo? Para que exista una excelente relación con el caballo, lo que podemos hacer es sensibilizarnos como si fuera un niño de 2 o 3 años que puede ser torpe, que puede no entender lo que nosotros queramos, pero que no tiene absolutamente ninguna mala intención. Lo que tiene un caballo es un instinto de miedo y de cosquilla que puede generar reacciones que el ser humano no pueda entender bien y que lo tome como un acto de maldad. Ese es un juicio de valor injusto que no se merece el caballo por toda la nobleza y todo lo que nos ha dado el caballo a través de la historia.
Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr para establecer una relación simétrica con el caballo es tomarlo como si fuera un niño, un nieto o un hijo, para que entender esa fragilidad mental, emocional que puede tener enfrentándolo con el miedo. Lo que nosotros tenemos que lograr con un caballo es formar un vínculo para que el caballo no tema de nosotros y desarrollar ese vínculo basado en la confianza. Y la confianza se basa en una previsibilidad que le podemos entregar al caballo absolutamente despegada de cualquier acto violento, físico o psicológico. Maestro, en ese tema de la humildad, del razonamiento que tenemos tanto nosotros los seres humanos, usted en sus cursos, y vamos a empezar a hablar como un poquitico como de ello, porque la idea, maestro, de este espacio es generar esa sensibilización y esa expectativa de que usted pueda acompañarnos aquí en Colombia, ojalá aquí en Antioquia, en mi provincia, en mi departamento, para que hagamos una serie de cursos y seminarios con usted, maestro. Pero yo quisiera preguntarle cómo hacer para que rompamos nosotros como humanos una cantidad de paradigmas que tenemos y que podamos nosotros ver el caballo de esa manera, acercarnos al caballo de esa manera, porque no es ningún secreto que nuestra racionalidad y nuestra suprema inteligencia, entre comillas, hace que de pronto veamos el caballo muy por debajo y que seamos nosotros los dueños y señores. ¿Cómo generar ese impacto en la cabeza del individuo? Yo creo que tenemos que empezar a concebir al caballo, como dije anteriormente, como un niño de 2 o 3 años, porque no deja de ser un niño o un adolescente de poca edad. Entonces, un niño de 2 o 3 años no tiene toda la madurez mental y psicológica como para entender nuestra concepción y nuestra forma de ser. Lo que tenemos que lograr es empezar a hablar de educar al caballo y no de doma. Tenemos que hablar de pedagogía y didáctica en vez que de doma. Estamos en el siglo XXI adelantándonos, llegándonos a la luna y a un montón de adelantos técnicos, pero en doma estamos bastante retrasados todavía porque concebimos al caballo como un animal máquina y tenemos que concebirlo al caballo como un animal niño, como un ser que siente, como un ser que padece el miedo, como un ser que padece el dolor. Entonces, si nosotros nos pusiéramos empáticamente en el lugar del caballo, sería mucho mejor para el caballo y la pasaría mucho mejor porque educaríamos por persuasión y no por obligación, por educación y no por dolor, y no por solo reflejo condicionado clásico, simplemente solidariamente, comprometidamente en la educación, en ayudarle a aprender persuasivamente cuestiones que tienen que ver después con lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Su integridad psicológica y su integridad física. Como cualquier persona, si alguien está triste o si alguien está asustado, el cerebro, no digo que se bloquee totalmente, pero tiene un parcial inconveniente de aprender. Entonces tenemos que crear las condiciones de tranquilidad, de paciencia y de tolerancia a cualquier actitud que pueda desarrollar un potrillo en Amansi Doma, llámese educación, para no tomarlo como un acto de agresividad y llegar a cierta violencia por incomprensión del comportamiento de un animal. Entonces, lo que tendríamos que aprender antes de amansar y domar sería lenguaje corporal, como psicología del caballo, lenguaje corporal, cómo siente y cómo piensa. Entonces ahí, solo ahí, vamos a poder conocer al alumno potencial que necesitamos educar. Bueno, Maestro, ahí me gustaría dale, Manuel. expandir un poquito más lo que cuenta Oscar, porque lo que hace diferencia de esta metodología y de esta forma de abordar al caballo, a diferencia de otras, es que se habla más no de métodos, no de hacer paso A, paso B, paso C, sino que es toda una forma
que viene de una filosofía de vida que nosotros compartimos en común, que es desde, así como somos con el caballo, somos con nuestros amigos, con mi hijo, con la pareja, ¿no? Entonces, toda esa serie de valores que ya tenemos impregnados desde el día a día, lo que hacemos es llevarlos al caballo todo el día, ¿no? Entonces, por eso no hay una forma de pasos consecutivos, sino que todo tiene que ver de cómo estamos nosotros y cómo estamos con nuestro medio, llámese familia, amigos y entorno social. Ese entorno que vos decís, Manuel, juega un papel importante porque aquí lo hemos visto. Serequinos tiene un método que se llama método Serequinos de vínculo y conexión basado en la equitación plena y sostenible. Entonces nosotros disfrutamos el caballo, pero bajo los parámetros de bienestar y siempre generando como ese vínculo y esa conexión previa antes de generar un contacto, antes de generar un trabajo de binomio. Y vemos claramente que ese entorno individual, ese mundo inmediato de la persona que trabaja con el caballo, incide drásticamente en el comportamiento del caballo hacia ellos. Y eso lo sabemos pues los que hemos trabajado con el tema de la naturaleza, de la etología del caballo y de las percepciones, que el caballo actúa a través como de esas percepciones. Valiosísimo eso que dices, Manuel. Vamos a devolver un poquitico, maestro Oscar, y es en el tema del aprendizaje. Usted habla de que el caballo siempre va a ser como ese niño, y eso es lo que le favorece esa condición de neuroplasticidad del caballo, ¿cierto? Que el caballo nunca deja de aprender, siempre va a estar como atento al aprendizaje. Entonces, es lo mismo, y quiero que usted me lo corrobore, maestro, y con todos los años de experiencia y todo lo que ha hecho en el mundo, es lo mismo, ese aprendizaje, o más que lo mismo, es el aprendizaje siempre va a seguir siendo en el caballo, en el potro, en el caballo adulto, en el caballo joven, igual. O sea, podemos siempre, a través de nuestra percepción y de nuestra generación de humildad y de ruptura de paradigmas, podemos enseñarle a un caballo cualquier sea su edad. Sí, pero acá hay una cuestión inicial. No es lo mismo un caballo domado, educado, maduro, que a un potrillo en un proceso de amance y doma, educación, al principio. Al principio, el caballo tiene un periodo crítico de que puede aprender cosas muy bien y cosas muy mal. Muchas veces las cosas mal las aprende por omisión o cierta relativa ignorancia o cierto relativo grado de violencia que pueda ejercer el amansador, domador. Entonces, ese periodo crítico es determinante para que su psicología quede íntegra, correcta y previsible, ausente de violencia y claramente con una clara perspectiva pedagógica y didáctica. ¿Qué quiere decir? Le tenemos que ayudar a que aprenda al caballo cuestiones muy sencillas al principio, en una estabilidad emocional siempre constante, en la cual o estamos inspirados, tranquilos, con paz interior, o no accedemos a la educación del caballo. O sea, el día que no estemos bien, no podemos llegar a transferirle al caballo nuestro estado de ánimo un poco negativo. Si bien es cierto que el caballo aprende siempre, es importante que tengamos claramente el proceso pedagógico para ayudarle a que aprenda en un inicio de sencillas cuestiones básicas. Si bien el reflejo condicionado, lo cual implica que el reflejo condicionado podría ser interpretado que el caballo aprende por repetición, hay repeticiones que son defectuosas y hay repeticiones que son virtuosas, o así las denomino yo. ¿Cuál es la repetición virtuosa? Una repetición, por ejemplo, doblada hacia la derecha, ayudando al caballo a incurvar el cuello hacia la derecha, como lo hace en la naturaleza si estuviera solo, para facilitarle al caballo que entienda qué es lo que nosotros necesitamos que haga. Entonces, ahí vamos fijando por repetición un aprendizaje sencillo, pero que el caballo va graficando paulatinamente. Y así sucesivamente, para retener, para impulsar, para retroceder,
todo eso debe ser hecho en tiempo y forma y con muchísima paciencia inicial. Llámese, el primer mes de educación tiene que ser muy lento, muy pautado, muy tranquilo para que el caballo, al lado del aprendizaje, aprenda a confiar en su jinete, que es lo más importante en cualquier relación, relación de pareja, relación de padres a hijo y relación amansador-domador-caballo. Cualquier relación que se precie de buena tiene que estar considerando al otro como alguien sensible y merecedor de nuestra paciencia y comprensión. Maestro, y basado en su experiencia, ¿el caballo puede desaprender para volver a aprender? Sí, sí, puede ser. Eso es relativo. De todos modos, lo que yo propongo siempre es hagamos las cosas mejor antes para no borrar sobre una hoja que puede quedar algo marcado. Entonces, aprender al caballo no le cuesta mucho, desaprender le cuesta el doble. Y no hay ninguna garantía que el caballo desaprenda. Puede desaprender alguna cosa y una parte y la otra no. Lo que nunca va a aprender un caballo es a tener confianza cuando han vulnerado su confianza a través del dolor o molestia, una embocadura incómoda o un golpe o un accidente que el caballo pueda asociarlo con el jinete, rompe lo fundamental de cualquier relación, que es la confianza mutua. Si nosotros logramos generar en esa primera instancia o en esos primeros momentos que yo llamo periodo crítico, la confianza antes de la enseñanza, vamos a generar un vínculo afianzado para que el caballo esté a disposición nuestra de aprender, porque con miedo nadie aprende. Es un gran obstáculo el miedo. Total, maestro, bueno, no es ningún secreto a nivel mundial que el ser humano ha venido tomando posesión de los campos, se ha venido generando construcciones y es cada vez menos el espacio para dejar los caballos como siempre deberían ser en libertad. Y en muchas partes vemos como el box se vuelve como una herramienta indispensable o la pesebrera, como lo llamamos aquí en Colombia, una herramienta indispensable para poder albergar los caballos por cuestiones de manejo, por cuestiones de espacio y miles de cosas más. ¿Cómo nosotros poder mediar, generar un equilibrio entre eso que le estoy hablando, entre el caballo confinado, eh, para mitigar un poco como su salud mental? ¿Es posible, no es posible o definitivamente eh, tenemos que buscar que el caballo sea libre siempre, siempre, siempre? Bueno, no, mire, yo siempre me baso en analogías. Si yo estoy en un departamento de una propiedad horizontal en el tercer piso, voy a necesitar en algún momento psicológicamente ir a una plaza o ir a un lugar a tomar sol o a caminar. Al caballo le pasa exactamente lo mismo. El box es un mal necesario que por una cuestión funcional se ha adoptado para tener cantidad de caballos en determinados perímetros, llámese hipódromo, club hípico o etcétera. Entonces es lo posible. Lo que sí necesitamos es que el caballo tenga horas de luz y tenga horas para estar en un piquete, para retosar, para gastar sus energías, que por ahí, por una alimentación no elegida por el caballo, llámese alimentos balanceados, etcétera, necesite gastarla. Entonces, la compatibilización que yo veo como normal podría ser que el caballo esté en su box unas horas y esté en un piquete al sol y a la sombra y con agua fresca en otro lugar. Entonces, que si, pasando al otro punto que dices tú, de que si el caballo hay que dejarlo libre siempre, no, en esta civilización que tenemos nosotros, que se llama posmodernidad, no hay una concepción de libertad ni siquiera humana, hay una libertad condicional. Estamos condicionados, entonces el caballo también va a estar condicionado. Y en otro orden, si el caballo no le sirve al ser humano, es posible que se descuide tanto
que se extinga. Entonces, lo que hay que lograr es una racionalidad, un acto de justicia, de brindarle al caballo las condiciones mismas que nosotros necesitamos mínimas. Yo siempre tomo al caballo como a mi hijo, como a mi nieto o como a mi hermano. Lo que quiero para mí, quiero para ti. Quiero bienestar psicológico, quiero bienestar físico, quiero agua fresca, quiero agua limpia y quiero descanso y quiero estar con mis congéneres, con mis amigos. Lo cual, si yo quiero ser un hombre de valores, tengo que, mis derechos los tengo que proyectar en vos, en Manuel y en los caballos. Lo que quiero para mí, quiero para ti. Perfecto. Maestro Oscar, vamos a entrar un poquitico como para ir redondeando en materia del tema de la doma india. ¿Qué parámetros deben existir para poder aplicar esos métodos y si eso se aplica a todo caballo? Caballo sangre fría, caballo sangre tibia, caballo sangre caliente. ¿Y qué podemos ver nosotros cuando próximamente, con la ayuda primero del creador, esté usted aquí acompañándonos en Colombia? ¿Qué es lo que vemos en un curso, en un seminario o en un espacio con usted de Doma India Scarpati? Bueno, nuestra forma de amansar es una forma de vida que nosotros aplicamos al trabajo con el caballo. O sea, como vivimos, amansamos y como vivimos, domando. Siempre tranquilo, siempre en armonía, que es una palabra que he aprendido de mi madre. La armonía es el sustrato de la felicidad. La armonía es lo que regula cualquier relación o debiera ser. Entonces, lo que nosotros primero logramos y pregonamos en la Doma India es el vínculo que debemos generar con un caballo, que un potro que allá le decimos chúcaro, arisco, bronco, lo que tiene y llega a nuestro corral redondo es miedo y cosquilla. Debemos abordar al caballo desde esa perspectiva. Bajemos el miedo y bajemos la cosquilla posteriormente. ¿Y qué sería el miedo? Es un instinto y es una separación psicológica que el caballo pone como condición de que no le va a pasar nada. Entonces, en un redondel, en un corral redondo, nosotros lo que tenemos que hacer es comprender ese miedo para que el caballo se vaya habituando a nuestra presencia y baje su perspectiva defensiva. Entonces, lo que vemos o lo que podemos ver, si Dios nos ayuda, y tus interlocutores nos ayudan a desembarcar en Colombia, en ese país, el jardín del mundo, para poder dar nuestra perspectiva filosófica de qué quiere decir ayudar a aprender basado en la confianza y en el vínculo que debemos generar en un inicio para establecer los primeros códigos de enseñanza. Entonces, lo que podemos ver es cómo nos acercamos al caballo, cómo comprendemos las actitudes y reacciones del caballo y cómo no las juzgamos como intencionadas o malintencionadas, sino comprendiendo. Lo que nosotros siempre tratamos de hacer es que la persona que va a nuestros cursos trate de comprender ese miedo. Por eso me gustan las analogías, de comprender nuestro miedo para poder entender los miedos del otro. Y fíjate que digo, comprender y no entender. Digo, comprender a un potro es entender cómo viene todo, el miedo, los instintos, la cosquilla, la ansiedad, la angustia que le causa el nuevo escenario. Esa es la comprensión. Después, si dispara para allá o salta, ahí entendemos que es su miedo. La comprensión es comprender el todo, llámese el alma del caballo, el pudor del caballo y después el entender. Y después, una vez logrado ese objetivo primero, nos empezamos a acercar mandándole mensajes de compatibilidad, de paciencia, paulatinamente, progresivamente, con actitudes pausadas. Entonces el caballo empieza, uno, a ser expectable para el caballo y empieza a mirarnos y empieza a escanearnos y empieza a entender que si en 1 o 2 horas no hay una agresión con dolor, el caballo desconecta su aparato defensivo y nos permite esa aproximación. Luego podemos llegarnos y tocarlo o acariciarlo
y empieza a bajar esa perspectiva defensiva y ahí empieza el vínculo y la confianza. Digamos que si entendemos lo complejamente sencillo o lo sencillamente complejo que es, erradiquemos el miedo primero y después creemos una relación de maestro paciente, de maestro considerado, de maestro sensible, con un alumno que ignora lo que yo quiero, pero que es fundamental que no tenga miedo. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. Vivimos como domamos y domamos como vivimos, es cómo podemos negociar con nuestras personas allegadas o con nuestro círculo para que podamos vivir en armonía y así podernos entender básicamente. No deja de ser una educación como eduqué a mis hijos y que estoy educando a mis nietos. Con límite, pero con mucha ternura y mucho amor, pero con límite también. Maravilloso. Maestro, ¿tiene que ver algo el estar descalzos? Bueno, yo desde muy pequeño, mi abuelo también me enseñó a andar descalzo. Tuve el privilegio de poder aprender desde muy temprano a andar descalzo, cosa que fue normal siempre para mí. Y en los corrales, cuando estoy domando, tengo mucha mayor sensibilidad. Ustedes han visto cómo los indios, mi abuelo me enseñó que el caballo necesitaba contacto con el ser humano, con las manos, con la cadera, con los pies. Y yo aprendí a hacer eso, a jugar, a danzar con caballos en la primera etapa y me conecto más con la tierra, me descargo, estoy mucho más contento, estoy mucho más conectado y sobre todo en el contacto con el caballo, con la bota tiene arista y es duro y mis dedos y mi empeine es absolutamente suave, hablando de contacto. Y me divierto mucho, me gusta mucho, bailo mucho, juego mucho. Ese es mi verdadero placer, porque tampoco hay que tomar la docencia como una cosa estructurada, rígida, de sabio a ignorante, sino como un juego. A mí me enseñaron a trabajar jugando, divirtiéndome. Entonces, como un caballo ignorante de lo que somos, no sabe qué quiere decir domador, no sabe lo que quiere decir doma, no sabe lo que quiere decir enseñanza, ni reflejo condicionado, lo primero que podemos hacer es jugar con nuestro caballo en un corral para que vaya perdiendo el miedo y la cosquilla. Es jugar, es ponerse en el lugar del otro. Es una de las características importantes que tiene un caballo, el juego, que hace parte de sus seguridades. El juego hace parte importante de la naturaleza del caballo. Yo quiero preguntarle a Manuel algo como para ir cerrando. Manuel, ¿qué se siente estar ahí al lado de ese maestro y estar exprimiéndolo, como mejor dicho, con todo y tener como toda esa experiencia ahí al lado y ese conocimiento, Manuel? Bueno, la verdad que es un gran privilegio y un gran honor para mí. Y lo lindo de esto es que a fin de cuentas somos como un amigo más, como un hijo más, como un caballo más, como te comentábamos al inicio. Entonces, para mí ha sido un cambio de vida el estar con ellos, con Oscar y con toda su familia, porque es lo mismo que hacen con el caballo, lo hacen con la gente que va a aprender esta filosofía de vida, ¿no? Entonces, uno llega con muchos complejos, con mucho miedo, como llega un caballo normalmente, y ellos permiten con esa comprensión y con esa paciencia que ellos tienen, poderse conocer más y ayudarnos a vencer esos miedos, ¿no? Y a vencer esos complejos que nos van obstruyendo nuestro camino, ¿sí? Para después poder hacer lo que uno quiere, sea con el caballo, sea en su carrera además. Entonces, para mí un completo honor estar siendo parte de esta transformación, no solamente del caballo, sino de nuestras vidas. De verdad que muy grato para ti. Desde acá, mejor dicho, yo quisiera estar sentado en esa silla o en otra ahí al ladito para exprimir ese conocimiento y tener ahí al lado al maestro Oscar, porque de verdad que para mí es una de las personas que más sabe de este tema del caballo
y más desde el punto de vista del bienestar. Maestro, para terminar, ¿qué invitación le podemos hacer a las personas aquí en mi país, en Colombia, para que puedan estar con usted en algunos espacios que posiblemente vamos a tener acá? ¿Cómo decirles, qué decirles para que ellos entiendan la importancia de lo que es cambiar un chip y cambiar un paradigma de la coacción al enamoramiento, al poder generar un vínculo y un contacto con el caballo, la importancia que tiene eso? Bueno, yo tengo por norma no pasar un currículum ni contar oralmente quién es uno y cuánto ha domado. Simplemente podemos decir, como una carta de presentación, que hemos dado cursos en Alemania, en Estados Unidos, en Brasil, en México, en Italia, un montón de lugares donde han requerido esta perspectiva absolutamente pacífica, amorosa y con límites y positiva, en las cuales, fíjate vos, mi distinguido amigo, que varios de mis hijos son amansadores domadores, lo cual implica que es una forma de vida. Manuel, por ejemplo, es un discípulo que convivió con nosotros 1 año y medio. Después mi hijo Painé, mi hijo Pincén, mi hijo Cristóbal, que se llama como Don Cristóbal, Flor, su mujer, todos somos una tribu que vivimos y convivimos, vivimos para el caballo y educando el caballo. ¿Qué quiere decir? Que esto nos ha hecho muy bien a nosotros como familia. Y el mensaje es que el caballo siempre es sanador, el caballo siempre hace que nos sensibilicemos, genera una ternura, un vínculo que hace que estando cerca del caballo nos sintamos mejor. Entonces, decimos que si mis hijos han seguido mis pasos, que no es fácil tampoco, que a un padre, y sobre todo en algo tan exótico que parece que es la mansa y doma, que no hayan querido ser abogados como era Cristóbal, hasta hizo 5.º año de abogacía y eligió ser amansador domador, porque es una vida hermosa, donde estamos en la naturaleza, siempre haciendo una comprensión del otro, sensibilizándonos. Eso me permite dar una autoridad moral, que no es otra autoridad, para aconsejar a las personas que quieran tener un vínculo con el caballo, que hay una forma absolutamente pacífica, incruenta, coherente y edificante, y que nosotros damos la garantía de que cualquier persona que tenga esta pasión puede amansar y domar su caballo con una forma amorosa, con conocimientos precisos y con una clara noción del límite. El límite es saludable y nosotros eso lo ayudamos a aprender en los cursos. Y entonces lo que podemos decir es que vamos a estar contigo en Colombia, eso lo vamos a asegurar. Y lo único que tienen que hacer es comunicarse contigo en Ser Caballo para decir, bueno, traerlos a los Escarpatis y a Manuel a que vengan a Colombia. Y ahí estaremos con muchísimo gusto. Hace muchos años que no vuelvo a Colombia. Las veces que he ido me he sentido absolutamente querido, tratado de una forma excelente, hermosa, linda. Así que vamos a volver a Colombia y vamos a estar en contacto contigo y con Ser Caballos. Muchas gracias de verdad, maestro. Y tocó un tema muy bonito y ya iba a terminar, pero no se me puede pasar porque habló de la familia. Y ese es un proyecto que usted tiene, es un proyecto familiar donde están unidos sus hijos y nosotros en Cerequinos también somos familia. Está involucrada mi esposa, mis 2 hijos y mi persona como herramientas importantes del centro ecuestre. Mis hijos me ayudan con las clases de equitación basado en el tema de conexión y vínculo. Mi esposa siempre está ahí pendiente, lleva como todo el tema gerencial y administrativo y yo que soy un loco y una enamorado de este cuento, hacemos parte como toda una familia de esto y ese es como el plus que tenemos nosotros y que me une tanto a su filosofía de verdad, maestro. Maestro, muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga infinitamente, que se derramen en usted muchas bendiciones en prosperidad junto con su familia.
A Manuel, muchas gracias por hacer posible este espacio. Y bueno, quedamos en contacto de verdad, porque lo que queremos es que hagamos parte de esta Doma India, del modelo Scarpati, que de verdad que ha dado muchos y muy buenos resultados en el mundo y que en Colombia podemos hacer muchas cosas bonitas en pro de este caballo tan maravilloso, de este ser tan maravilloso que yo siempre he dicho, nuestro compromiso es devolverle la dignidad al caballo, porque es de verdad que por desconocimiento hemos hecho demasiados maltratos con él, lo hemos tratado supremamente mal y de verdad que Dicerequinos puede ser como esa ventana de oportunidad a través del maestro Oscar, de poder formar a las personas, para dignificar de nuevo el caballo. De verdad que esa sería una misión y un propósito muy grande de mi vida, maestro, tenerlo a usted aquí. Muchísimas gracias, Dios lo bendiga infinitamente. Y bueno, un último mensaje para todos. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Nosotros tenemos que ayudar al caballo a que la pase mejor con los humanos, y esto tiene que ver con la educación, con una educación absolutamente pulcra, ausente de violencia, ausente de malos tratos, que muchas veces son no por maldad, sino por no saber hacer algunas cosas. Entonces estamos dispuestos a través de tu canal y de tu familia y de vos, a seguir haciendo docencia para poder mejorar una forma educativa del caballo que sea ecuánime y que sirva a todos, y que cada uno de los apasionados del caballo que te siguen puedan pensar que cada uno puede ser el artífice de la educación de su propio caballo. Y un saludo a todo Colombia, ese jardín de Sudamérica, y a toda la gente me invitó con un tinto que me encanta, y que después nunca volví a tomar. Así que pronto, muy pronto, estaremos contigo, y ser caballos ahí en Colombia. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Saludos Muchas a gracias. toda tu familia y a todos los colombianos. Perfecto, muchas gracias pues, maestro Manuel, muchísimas gracias y quedamos conectados entonces.